Caminar por el último piso de su rascacielos, con las manos cruzadas detrás de la espalda, el traje italiano impecable moldeando su silueta imponente. A los 35 años, era dueño de un imperio empresarial que hacía temblar a sus competidores solo de escuchar su nombre. Pero lo que realmente lo definía no era únicamente el dinero, era la arrogancia que portaba como una corona invisible. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Señor Mendoza, la voz de su secretaria resonó por el intercomunicador. Los inversionistas japoneses han llegado para la junta de las 3 de la tarde y Ricardo Mendoza sonrió. Aquella sonrisa fría que sus empleados conocían muy bien. Era la sonrisa de quien sabía que estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su carrera. El contrato con la Yamamoto Corporation valdría 35.000 millones de pesos mexicanos y consolidaría su posición como el empresario más poderoso del país. «Diles que esperen. Quiero que sientan un poco de ansiedad primero», respondió, revisando el Rolex de oro en su muñeca. Mientras tanto, 3 pisos más abajo, Carmen Morales empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de Mendoza Holdings. Desde hace 2 años trabajaba en ese edificio, siempre invisible, siempre ignorada. Con sus uniformes verdes descoloridos y guantes amarillos gastados, ella era simplemente otra pieza del engranaje que mantenía funcionando el imperio de Ricardo Mendoza. Pero Carmen tenía un secreto que nadie sospechaba. Ella entendía de negocios, mucho más de lo que cualquier persona imaginaría. Antes de la tragedia que destruyó su vida, había estudiado administración en la mejor universidad del país. Su padre tenía una pequeña empresa y ella creció escuchando conversaciones sobre contratos, inversiones y estrategias corporativas. Todo cambió cuando su padre murió en un accidente, dejando deudas enormes que consumieron todo lo que poseía. Sin familia, sin recursos, Carmen aceptó el primer trabajo que apareció, y así, una mujer que debería estar dirigiendo empresas, terminó limpiando las oficinas de quien comandaba el mundo. Ricardo Mendoza bajó a la sala de juntas con su habitual arrogancia. Los 5 ejecutivos japoneses se pusieron de pie respetuosamente cuando él entró, pero Ricardo apenas asintió con la cabeza. En su mente, ellos eran solo otra conquista más en su colección de victorias empresariales. «Caballeros», dijo él, sentándose en la cabecera de la mesa de caoba, «espero que estén listos para hacer historia hoy». Takeshi Yamamoto, el CEO de la corporación japonesa, sonrió educadamente. «Ciertamente, señor Mendoza, estamos muy ansiosos por cerrar esta alianza». Mientras los hombres discutían los detalles finales del contrato, Carmen trabajaba silenciosamente en el pasillo contiguo. A través de la puerta entreabierta podía escuchar fragmentos de la conversación. Sus manos dejaron de limpiar cuando una frase específica llegó a sus oídos. «La transferencia de los activos se completará tan pronto como los documentos sean firmados». Carmen frunció el ceño. Eso sonaba extraño. En contratos de alianza no debería haber transferencia total de activos. Se acercó discretamente a la puerta, fingiendo limpiar el marco. Y por supuesto, el señor Mendoza no descubrirá la verdadera naturaleza de la transacción hasta que sea demasiado tarde. La sangre de Carmen se heló. Estaban hablando en japonés, pero ella reconocía algunas palabras. Su padre había hecho negocios con empresarios japoneses y ella había aprendido lo básico del idioma. Lo que estaba escuchando no era una negociación honesta, era una trampa. Del otro lado de la puerta, Ricardo Mendoza analizaba los documentos con su típica confianza excesiva. Ni siquiera se molestó en leer cada cláusula detalladamente. Después de todo,
¿Quién se atrevería a intentar engañarlo? Él era Ricardo Mendoza, el hombre que convertía en oro todo lo que tocaba. Todo parece estar en orden, dijo tomando la pluma de oro. Vamos a oficializar esta alianza. Carmen sintió el corazón dispararse. Sabía que debería hacer algo, pero ¿qué? Ella era solo una conserje. ¿Quién le creería contra los respetados ejecutivos japoneses? Y aunque le creyeran, ¿por qué debería importarle el destino de Ricardo Mendoza, el hombre que la trataba como si fuera invisible? Pero había algo en Carmen que sus años de humillación no habían logrado destruir: su integridad. Por más arrogante que fuera Ricardo Mendoza, él no merecía ser robado, y lo que estaba a punto de suceder no era solo un golpe financiero, era la destrucción completa de todo lo que había construido. A través de la puerta vio a Ricardo Mendoza acercar la pluma al papel. Era ahora o nunca. Carmen respiró profundo, se arregló el uniforme y tocó la puerta de la sala de juntas. El sonido resonó como un disparo en el silencio tenso de la negociación. «Disculpen que interrumpa», dijo entrando a la sala con el corazón latiendo como un tambor. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Ricardo Mendoza la miró con una expresión de irritación pura. «¿Qué está haciendo aquí? ¿No ve que estamos en una junta importante?» Carmen tragó saliva, pero no retrocedió. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted, es urgente». Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos murmuró algo en japonés que Carmen entendió perfectamente. «Desháganse de ella rápidamente. Salga de aquí inmediatamente», gruñó Ricardo Mendoza. «Hablaremos sobre su despido después». Pero Carmen no se movió. Miró directamente a los ojos de Ricardo Mendoza y vio algo que nadie más podía ver. Un hombre a punto de perder todo por culpa de su propio orgullo. «Señor Mendoza», dijo con voz firme, a pesar del miedo, «antes de firmar ese contrato, debería saber que ellos no están diciendo la verdad». El silencio que siguió fue mortal. Los japoneses se pusieron tensos. Ricardo Mendoza se puso rojo de ira, y Carmen se dio cuenta de que acababa de dar el primer paso en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Takeshi Yamamoto fue el primero en hablar, su voz cargada de desdén. «Señor Mendoza, creo que su empleada está un poco confundida. Tal vez sería mejor que regresara al trabajo». Pero algo en la expresión de Carmen hizo que Ricardo Mendoza dudara. Había una determinación en sus ojos que nunca había visto antes, y por más arrogante que fuera, no había llegado donde estaba ignorando señales de peligro. «Explíquese rápidamente», dijo, aún sosteniendo la pluma. Carmen sabía que tenía solo una oportunidad. Si se equivocaba, no solo perdería el empleo, sino también la única oportunidad de evitar una tragedia. Miró los documentos en la mesa, los rostros tensos de los ejecutivos japoneses y a Ricardo Mendoza, que esperaba una explicación. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. «Están hablando en japonés, pensando que nadie entiende, pero yo entiendo. Y lo que dijeron no tiene nada que ver con alianza, están planeando robar su empresa». La sala explotó en protestas de los ejecutivos japoneses, pero Ricardo Mendoza levantó la mano, mandando a todos a callar. Por primera vez en años, realmente estaba escuchando a alguien además de sí mismo, y lo que estaba escuchando podría salvar o destruir su imperio. La conserje invisible acababa de convertirse en la persona más importante de la sala. El silencio en la sala de juntas era tan denso que Carmen podía escuchar su propio corazón latiendo. Los 5 ejecutivos de la Yamamoto Corporation la miraban con una mezcla de sorpresa y algo mucho más peligroso: miedo. Takeshi Yamamoto, que segundos antes mostraba una sonrisa confiada, ahora tenía el rostro pálido como papel.
Ricardo Mendoza aún sostenía la pluma de oro suspendida sobre el contrato, los ojos fijos en Carmen. Por primera vez en años, alguien había logrado capturar completamente su atención. Había algo en la postura de ella, en la firmeza de su voz, que lo intrigaba profundamente. «¿Está diciendo que entiende lo que están hablando?», preguntó Ricardo Mendoza, su voz baja pero cargada de intensidad. Carmen asintió, sintiendo las piernas temblar, pero manteniendo la determinación. «Sí, señor. Mi padre hacía negocios con empresarios de varios países. Aprendí algunos idiomas para ayudarlo». Takeshi se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el piso de mármol. «Señor Mendoza, esto es un insulto. Estamos aquí para cerrar un negocio legítimo y esta empleada está tratando de sabotear nuestra alianza con mentiras». Los otros ejecutivos comenzaron a murmurar entre sí, pero ahora Carmen sabía que estaban hablando propositalmente en inglés. Su nerviosismo estaba confirmando sus sospechas. Ricardo Mendoza estudió los rostros alrededor de la mesa. No había construido un imperio siendo ingenuo. Su intuición empresarial, afilada por años de negociaciones complejas, estaba disparando alarmas. Los japoneses, que momentos antes parecían completamente tranquilos, ahora mostraban señales claras de incomodidad. «Carmen», dijo, sorprendiendo a todos al usar su nombre por primera vez, «dígame exactamente lo que escuchó». Carmen respiró profundo. Era todo o nada. Dijeron que la transferencia de los activos se completaría tan pronto como los documentos fueran firmados y que usted no descubriría la verdadera naturaleza de la transacción hasta que fuera demasiado tarde. El rostro de Takeshi se puso rojo de ira. «Eso es absurdo. No hay transferencia de activos en este contrato, solo una alianza estratégica». Pero Ricardo Mendoza ya no estaba mirando a Takeshi. Sus ojos estaban fijos en el contrato, hojeando las páginas con una atención que no había demostrado antes. Carmen observó su expresión cambiar gradualmente de confianza a preocupación y finalmente a algo cercano al shock. Página 15, cláusula 23, murmuró Ricardo Mendoza, la voz casi inaudible. Transferencia integral de los derechos societarios mediante firma. Levantó los ojos, y Carmen vio algo que nunca había visto en el rostro del millonario arrogante. Miedo genuino. «¿Cómo pasó esto desapercibido?», se preguntó Ricardo Mendoza, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Carmen sabía la respuesta. Porque confió demasiado en su propia superioridad, y ellos contaban exactamente con eso. La honestidad brutal de Carmen cortó el aire como una navaja. Por un momento, Ricardo Mendoza la miró con una expresión indescifrable. Nadie jamás le había hablado de esa forma. Nadie jamás había tenido el valor de lanzarle su arrogancia a la cara tan directamente. Takeshi intentó una última jugada. «Señor Mendoza, por favor, no permita que una empleada sin calificación sabotee un negocio de miles de millones. Nosotros podemos aclarar cualquier malentendido sobre las cláusulas». «Silencio», gruñó Ricardo Mendoza, volviendo su atención al contrato. Ahora estaba leyendo cada línea, cada palabra, con la meticulosidad de un detective buscando evidencia. Carmen permaneció inmóvil, observando. Podía ver el momento exacto en que Ricardo Mendoza comenzó a entender la magnitud de lo que casi había ocurrido. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente, y ella notó una gota de sudor formándose en su frente. Cláusula 31. Leyó Ricardo Mendoza en voz alta, su voz ganando un tono de incredulidad creciente. En caso de incumplimiento de cualquier naturaleza, todas las propiedades, derechos y activos de Mendoza Holdings serán automáticamente transferidos a la Yamamoto Corporation. Dejó de leer y levantó los ojos.
Y la definición de incumplimiento está en la página 47, donde cualquier retraso superior a 24 horas en reportes financieros constituye ruptura contractual. Carmen vio el momento exacto en que Ricardo Mendoza comprendió completamente la trampa. Habían construido un laberinto legal perfecto. Una vez firmado el contrato, sería cuestión de días hasta que alguna cláusula oscura fuera violada, entregando su imperio completo en manos de los japoneses. «Son muy astutos», dijo Ricardo Mendoza, su voz gélida. «Muy, muy astutos». Takeshi trató de mantener la fachada, pero sus manos temblaban visiblemente. «Señor Mendoza, estas son solo cláusulas estándar de protección». «¡Fuera!». La voz de Ricardo Mendoza cortó el aire como un látigo. «Salgan de mi edificio ahora. El contrato puede irse al diablo y ustedes también». Los 5 ejecutivos se levantaron en silencio, sus rostros máscaras de derrota mal disimulada. Takeshi hizo un último intento de salvar la situación. «Señor Mendoza, creo que hay un malentendido. Tal vez podamos revisar los términos». Ricardo Mendoza se levantó lentamente, su altura imponente dominando la sala. «Lo único que van a revisar es la decisión de tratar de engañarme. Seguridad». 2 hombres uniformados aparecieron en la puerta como si hubieran estado esperando afuera. «Escolten a estos caballeros fuera del edificio. Ya no son bienvenidos aquí». Mientras los japoneses eran escoltados hacia afuera, Carmen permaneció en la sala, de repente consciente de que estaba sola con Ricardo Mendoza. El silencio que siguió estaba cargado de una tensión diferente. Ya no era el miedo del descubrimiento, sino algo mucho más complejo. Ricardo Mendoza se acercó a la ventana, las manos nuevamente cruzadas en la espalda, mirando la ciudad allá abajo. Carmen podía ver la tensión en sus hombros, la forma como respiraba lenta y profundamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. 35.000 millones de pesos, dijo finalmente, sin voltearse. Casi me hicieron entregar 35.000 millones de pesos gratis. Carmen no respondió. Sabía que él estaba procesando algo mucho más grande que solo dinero. ¿Sabe qué es lo más aterrador?, continuó Ricardo Mendoza aún de espaldas a ella. «No son los pesos que casi pierdo. Es el hecho de que estaba tan convencido de mi propia superioridad que ni me molesté en leer bien el contrato». Se volteó lentamente y Carmen vio algo en sus ojos que nunca esperaría ver. Humildad, o al menos el comienzo de ella. «¿Cómo lo supo?», preguntó. «¿Cómo una conserje supo identificar algo que yo, con toda mi experiencia, perdí completamente?» La pregunta no fue hecha con desdén, sino con curiosidad genuina. Carmen dudó antes de responder. «Porque no estaba demasiado confiada para prestar atención», dijo simplemente, «y porque cuando no tienes nada que perder, aprendes a notar los detalles que otros ignoran». Ricardo Mendoza la estudió por un largo momento. Por primera vez, realmente la estaba viendo. No como una empleada insignificante, sino como una persona que acababa de salvar su vida empresarial. «¿Cuál es su nombre completo?», preguntó. «Carmen Morales». «Carmen Morales», repitió como si estuviera probando cómo sonaba. «¿Y estudió administración?». Carmen asintió. «En la Universidad Nacional». 3 años y medio antes de... ¿Antes de qué?». Carmen dudó. Hablar sobre su tragedia personal nunca era fácil, especialmente para alguien que la había visto solo como una conserje. «Antes de que mi padre muriera y yo perdiera todo», dijo finalmente. Ricardo Mendoza asintió lentamente. Había algo en su expresión que Carmen no podía descifrar. No era lástima, sino algo cercano al respeto. «Y Carmen Morales», dijo nuevamente, «acaba de enseñarme una lección que vale mucho más que 35.000 millones de pesos». Caminó hasta la mesa y tomó el contrato, rompiéndolo por la mitad con un movimiento decisivo. Los pedazos cayeron al suelo como confeti, marcando el fin de la mayor trampa empresarial que había enfrentado. «Gracias», dijo.
Y por primera vez en su vida, Ricardo Mendoza agradeció a alguien con total sinceridad. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Reconocimiento. Alguien finalmente había visto su valor. Ahora, dijo Ricardo Mendoza, necesitamos hablar sobre su futuro en esta empresa. Porque una cosa puedo garantizar, no va a volver a empujar ese carrito de limpieza. Carmen sintió como si el mundo hubiera cambiado de eje. La conserje invisible se había vuelto visible y el millonario arrogante había aprendido que a veces la salvación viene de donde menos esperamos. Pero Carmen no sabía que salvar a Ricardo Mendoza era solo el comienzo. Lo que había hecho en esa sala tenía muchas más consecuencias de las que podía imaginar, y no todas serían positivas. 3 días pasaron desde que Carmen había salvado a Ricardo Mendoza del mayor golpe de su carrera. 3 días que cambiaron todo en Mendoza Holdings, pero los cambios radicales siempre traen resistencia. Y Carmen estaba a punto de descubrir que no todos estaban felices con su súbita ascensión. Ricardo Mendoza había cumplido su palabra. Carmen no solo dejó de ser conserje, sino que fue promovida directamente a asistente ejecutiva personal, con un salario que era 10 veces mayor que el anterior. Su escritorio ahora estaba en el último piso, a pocos metros de la oficina de Ricardo Mendoza, y tenía acceso a información que pocos en la empresa conocían. Pero el poder siempre tiene un precio. No puedo creer que hizo eso, murmuró Patricia Herrera, la directora financiera, mientras observaba a Carmen organizando documentos en su nuevo escritorio. 3 años de universidad, especialización en el extranjero, y una conserje llega y toma mi lugar al lado del jefe. Roberto Silva, director de operaciones, movió la cabeza con desprecio. Es obvio lo que está pasando aquí. Mujer bonita, patrón soltero. ¿Sabes cómo terminan estas historias? Las especulaciones maliciosas corrían por los pasillos como fuego salvaje. En 3 días, Carmen se había convertido en el tema más comentado de la empresa, y ninguno de los comentarios era positivo. Los empleados, que antes apenas sabían de su existencia, ahora la observaban con hostilidad mal disimulada. Carmen trataba de ignorar las miradas y susurros, pero era imposible no sentir el peso de la animosidad. Cada vez que entraba al elevador, las conversaciones cesaban. Cada vez que pasaba por la cafetería, los grupos se dispersaban. Había cambiado la invisibilidad por la notoriedad, pero comenzaba a cuestionar si el intercambio valía la pena. Ricardo Mendoza, por otro lado, parecía completamente ajeno a la tensión que su decisión había creado, o tal vez simplemente no le importaba. En su mente había hecho lo correcto al reconocer el talento de Carmen, y las opiniones de los demás eran irrelevantes. Carmen, dijo el jueves por la mañana, entrando a su oficina con una pila de documentos. Necesito que analice estos contratos. Después de lo que pasó con los japoneses, ya no confío en mi capacidad para detectar trampas legales. Carmen tomó los documentos, notando cómo Ricardo Mendoza ahora pedía su opinión, en lugar de simplemente dar órdenes. Era un cambio sutil, pero significativo. El hombre que antes trataba a todos como subordinados estaba aprendiendo a valorar el trabajo en equipo. Voy a analizar con cuidado, respondió, hojeando los papeles. Pero, señor Mendoza, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿No cree que su decisión de promoverme tan rápidamente puede estar causando tensiones en la empresa? Ricardo Mendoza se detuvo y la miró con atención. ¿Se refiere a los comentarios que han estado haciendo sobre nosotros? Carmen se sonrojó ligeramente. ¿Sabe sobre eso? Carmen, no llegué donde estoy siendo ingenuo sobre política corporativa. Sé exactamente lo que están diciendo,
y francamente, no me importa ni un poco. Se sentó en la silla frente al escritorio de ella, una actitud que jamás habría tomado con ningún empleado antes. Permítame ser claro con usted. Su promoción no tiene absolutamente nada que ver con cualquier cosa además de competencia profesional. Usted salvó mi empresa, demostró inteligencia excepcional y merece estar aquí, pero la gente no lo ve así. Las personas, interrumpió Ricardo Mendoza, su voz ganando el tono autoritario que todos conocían, pueden pensar lo que quieran. Lo que importa es que usted hace su trabajo mejor que cualquiera que haya ocupado esta posición. Era verdad. En solo 3 días, Carmen había reorganizado completamente el sistema de archivos de Ricardo Mendoza, identificado problemas en otros 2 contratos que estaban siendo negociados y creado un sistema de verificación que haría casi imposible que situaciones como la de los japoneses se repitieran. Pero su competencia solo aumentaba la hostilidad de los demás, especialmente de Patricia Herrera, que veía a Carmen como una amenaza directa a su posición de confianza junto a Ricardo Mendoza. Patricia tenía sus propios planes y no incluían a una ex conserje ocupando una posición de influencia. Había trabajado 5 años para llegar donde estaba, navegando cuidadosamente por la política interna de la empresa, y no iba a permitir que una intrusa destruyera sus planes de convertirse en la mano derecha de Ricardo Mendoza. Esa tarde, mientras Carmen analizaba los contratos en su oficina, Patricia se reunió secretamente con Roberto Silva y otros 2 directores en una sala de conferencias pequeña en el piso 15. «Tenemos que hacer algo», dijo Patricia, manteniendo la voz baja. «Si dejamos que Carmen consolide su posición, todos nosotros perderemos influencia». Roberto asintió. Ricardo Mendoza está claramente fascinado por ella, y cuando un hombre se fascina, su capacidad de juicio se ve comprometida. «Exacto», concordó Marina Soto, directora de Recursos Humanos. «Necesitamos encontrar una forma de mostrarle a Ricardo Mendoza que cometió un error». Patricia sonrió, pero fue una sonrisa sin calor. «Tengo una idea. Saben que Carmen tuvo acceso completo a los archivos confidenciales de la empresa, ¿verdad?». Los otros asintieron. «¿Y si descubriéramos que está pasando información a competidores? O mejor aún, ¿y si descubriéramos que estaba trabajando para los japoneses desde el inicio?» Roberto frunció el ceño. «Pero eso no tiene sentido. Ella fue quien expuso el golpe de ellos». «Obvio», dijo Patricia con impaciencia. «Sería la jugada perfecta, fingir que descubrió el golpe para ganar la confianza de Ricardo Mendoza, conseguir acceso a los secretos de la empresa y después vender esa información». Marina movió la cabeza. «Es muy rebuscado, Patricia. Ricardo Mendoza no es estúpido. Ricardo Mendoza está emocionalmente comprometido», replicó Patricia. Por primera vez en su vida, una empleada lo impresionó genuinamente. Eso afectó su juicio. Abrió una carpeta y esparció algunos documentos en la mesa. «Miren esto». Conseguí una copia del reporte de investigación que Ricardo Mendoza mandó hacer sobre Carmen después de la situación con los japoneses. Los otros se inclinaron para leer. El reporte era abarcador. Historial educativo de Carmen, situación financiera de su familia, circunstancias de la muerte del padre, hasta detalles sobre cómo consiguió el empleo en la empresa. Vieron la parte sobre las deudas de su padre. Patricia señaló una sección específica, 2 millones de pesos en deudas. Y adivinen quién estaba entre los acreedores. Roberto leyó en voz alta: Yamamoto Corporation, filial mexicana. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades siniestras. «Dios mío», susurró Marina. Creo que tenemos material suficiente para plantar semillas de duda en la mente de Ricardo Mendoza», dijo Patricia. «No necesitamos probar nada, solo necesitamos crear sospechas».
Mientras tanto, en el último piso, Carmen terminaba de revisar el último contrato del día. Eran casi las 8 de la noche y el edificio estaba prácticamente vacío. Había encontrado 3 cláusulas problemáticas y estaba preparando un reporte detallado para Ricardo Mendoza. Su teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. «Bueno, señorita Morales». La voz del otro lado era masculina, con un leve acento que no pudo identificar. «Mi nombre es Hiroshi Tanaka, trabajo para la Yamamoto Corporation». La sangre de Carmen se heló. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no es importante. Lo que es importante es que tenemos una propuesta para usted. No tengo interés en nada que ustedes tengan que ofrecer. Ni siquiera 500,000 pesos. Carmen casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? 500,000 pesos, señorita Morales, a cambio de algunas informaciones simples sobre los negocios futuros de Mendoza Holdings. ¿Está loco? Jamás haría eso. Piénselo bien, señorita Morales. Pasó años limpiando el piso, ganando miseria. Ahora tiene una oportunidad de asegurar su futuro financiero para siempre. La respuesta es no, y no me llame más. Carmen colgó el teléfono con las manos temblando. Por algunos segundos se quedó paralizada, procesando lo que acababa de pasar. Los japoneses no se habían rendido y ahora estaban tratando de corromperla. Sabía que debería contarle a Ricardo Mendoza inmediatamente, pero algo la hizo dudar. ¿Y si él pensaba que ella estaba considerando la oferta? ¿Y si comenzaba a desconfiar de ella? Eran miedos irracionales, lo sabía. Ricardo Mendoza había demostrado total confianza en ella, pero Carmen había pasado años siendo tratada como inferior, y era difícil creer completamente que su situación había cambiado de forma permanente. Decidió esperar hasta la mañana siguiente para contar sobre la llamada. Fue una decisión que pronto lamentaría, porque Patricia Herrera apenas estaba comenzando su campaña para destruirla. En la mañana siguiente, Ricardo Mendoza llegó a la oficina para encontrar una carpeta misteriosa sobre su escritorio. Dentro estaba una serie de documentos que parecían conectar a Carmen con los japoneses, incluyendo registros financieros que sugerían pagos sospechosos y una serie de evidencias cuidadosamente fabricadas. Patricia había trabajado toda la noche para crear el expediente perfecto. Nada de lo que estaba ahí era directamente incriminatorio, pero todo junto creaba un cuadro muy sospechoso. Y sabía que Ricardo Mendoza, por más que confiara en Carmen, no podría ignorar evidencias tan convincentes. Cuando Carmen llegó al trabajo esa mañana, encontró a Ricardo Mendoza sentado en su escritorio, hojeando la carpeta misteriosa. La expresión en su rostro era de alguien que acababa de descubrir una traición terrible. «Carmen», dijo sin levantar los ojos, «necesitamos hablar ahora». Carmen sintió el estómago apretarse. Algo estaba terriblemente mal y tenía la sensación de que su nueva vida estaba a punto de desplomarse como un castillo de naipes. No sabía que Patricia estaba observando desde lejos, sonriendo con satisfacción. La trampa había sido tendida y ahora era solo cuestión de tiempo hasta que Carmen fuera destruida, y con ella cualquier influencia que pudiera tener sobre Ricardo Mendoza. El juego había comenzado y Carmen ni siquiera sabía que estaba siendo jugado. La oficina de Ricardo Mendoza nunca había parecido tan intimidante para Carmen. Él estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, la carpeta abierta frente a él, y su expresión era de alguien que acababa de descubrir una traición devastadora. El hombre que días antes había demostrado gratitud y respeto por ella, ahora la miraba como si fuera una extraña peligrosa. «Siéntese», dijo, la voz fría como hielo. Carmen se sentó en la silla de cuero, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sus ojos corrieron por los documentos esparcidos en la mesa, tratando de entender lo que estaba viendo.
Había fotografías, extractos bancarios, emails impresos y una serie de papeles que no podía identificar desde dónde estaba sentada. «Carmen», comenzó Ricardo Mendoza, cerrando la carpeta con un movimiento deliberadamente lento. «¿Puede explicarme esto?». Empujó la carpeta hacia ella. Carmen la abrió con manos temblorosas y sintió el mundo desplomarse al ver el contenido. Había una fotografía de ella conversando con un hombre de traje. Le tomó algunos segundos reconocer que era el contador que había ayudado a su familia después de la muerte de su padre. Pero en la foto, sin contexto, parecía una reunión secreta. «No entiendo», murmuró Carmen, hojeando los documentos. Había extractos bancarios que mostraban depósitos en su cuenta. Depósitos que reconoció como siendo su salario, pero que alguien había marcado como pagos sospechosos. Había incluso una versión impresa de emails que nunca había enviado, supuestamente comunicando información confidencial de la empresa. ¿No entiende? Ricardo Mendoza se levantó caminando hasta la ventana. «Carmen, hay evidencias aquí sugiriendo que mantiene contacto con representantes de la Yamamoto Corporation desde meses antes de trabajar aquí». «Eso es mentira», exclamó Carmen levantándose también. «Ricardo Mendoza tiene que creerme. Nunca tuve cualquier contacto con esas personas antes de la junta. Entonces, ¿cómo explica esto?». Tomó una de las fotografías y se la mostró. «Este hombre trabaja para la filial mexicana de la Yamamoto, y aquí está usted, conversando con él 3 meses antes de la situación en la sala de juntas». Carmen miró más atentamente la foto y finalmente reconoció dónde había sido tomada. «Esa es la oficina del contador de mi familia. Fui ahí a resolver cuestiones sobre las deudas de mi padre». Se detuvo, una terrible realización llegando a su mente. «Ricardo Mendoza, ¿es verdad que la Yamamoto estaba entre los acreedores de mi padre?». La pregunta salió como un susurro asombrado. Ricardo Mendoza asintió lentamente. 2 millones de pesos, Carmen. Su padre debía 2 millones de pesos a la Yamamoto Corporation. Carmen sintió las piernas débiles. Se dejó caer en la silla, la mente corriendo para procesar esa información. «Yo no sabía eso. El contador nunca me dijo que la Yamamoto estaba involucrada. O está mintiendo, o es una coincidencia extraordinaria demasiado para ser creída». «Ricardo Mendoza, por favor», imploró Carmen, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Piense sobre esto. Si estuviera trabajando para ellos, ¿por qué diablos los expondría? ¿Por qué los salvaría de ellos?». Era una pregunta válida y Ricardo Mendoza claramente había pensado sobre eso. Volvió a su silla y se sentó, estudiando el rostro de Carmen. «Hay una teoría para eso también», dijo a regañadientes. «Tal vez el plan era que ganara mi confianza primero, exponer el primer golpe para volverse indispensable, ganar acceso a mis archivos confidenciales y después vender esa información». «¿Eso es locura?». Carmen golpeó la mano en la mesa, una explosión de frustración que sorprendió a ambos. «Ricardo Mendoza, ¿realmente cree que sería capaz de eso? Después de todo lo que hemos conversado, después de cómo trabajé para usted esta semana». Ricardo Mendoza se frotó las sienes, claramente luchando con sentimientos conflictivos. «Carmen, no quiero creer, pero las evidencias». «¿Qué evidencias?». Carmen se levantó nuevamente tomando los documentos de la mesa. «Estas fotografías podrían haber sido tomadas en cualquier contexto. Estos extractos bancarios son de mi salario y estos emails, Ricardo Mendoza, ni siquiera tengo acceso a los sistemas necesarios para enviar esa información». Tenía razón sobre el último punto y Ricardo Mendoza lo sabía. Carmen había sido promovida hace apenas algunos días y aún no tenía acceso a muchos de los sistemas confidenciales de la empresa. Pero entonces Ricardo Mendoza abrió un cajón y sacó un sobre.
¿Y qué hay de esto? Dentro del sobre había una transcripción de una llamada telefónica, la llamada que Carmen había recibido la noche anterior, la oferta de 500,000 pesos a cambio de información. ¿Cómo tienen esto?, preguntó Carmen, su voz casi inaudible. Seguridad Corporativa monitorea todas las llamadas hechas a empleados clave, especialmente aquellos con acceso a información sensible. Carmen leyó la transcripción, su corazón hundiéndose con cada línea. Fuera de contexto, sin su rechazo enfático de la oferta, la conversación podía ser interpretada como negociación. Ricardo Mendoza, rechacé la oferta, dije que no. La transcripción se detiene a la mitad de la conversación. No tenemos registro del final de la llamada. Carmen se dio cuenta con horror creciente de que estaba siendo enmarcada perfectamente. Cada pieza de evidencia aislada podía ser explicada, pero juntas creaban un cuadro devastadoramente convincente de traición. «Alguien me está tendiendo una trampa», dijo, la voz quebrada por la emoción. «Ricardo Mendoza, alguien dentro de su propia empresa me está enmarcando». «¿Por qué? ¿Quién haría eso?» Carmen pensó sobre la hostilidad que había enfrentado en los últimos días, sobre las miradas de resentimiento, los susurros en los pasillos, la animosidad mal disimulada de algunos directores. «Patricia Herrera», dijo de repente. Ricardo Mendoza frunció el ceño. «Patricia, ¿por qué haría eso?» «Porque amenazo su posición, porque en una semana conseguí la confianza que ella tardó años en construir». «Carmen, esas son solo especulaciones». «Entonces, investigue», interrumpió Carmen desesperadamente. «Ricardo Mendoza, si realmente cree que soy capaz de traición, entonces investigue adecuadamente. Examine mi computadora, mis llamadas telefónicas, mi cuenta bancaria. Examine todo». La pasión en su voz hizo pausar a Ricardo Mendoza. Las personas culpables generalmente no pedían investigaciones más profundas. En ese momento, la secretaria de Ricardo Mendoza tocó la puerta. «Señor Mendoza, disculpe interrumpir, pero Patricia Herrera está aquí y dice que tiene información urgente sobre la situación». Ricardo Mendoza y Carmen intercambiaron miradas. «Que pase», dijo Ricardo Mendoza. Patricia entró a la oficina con una expresión de preocupación cuidadosamente ensayada. Miró a Carmen con lo que parecía ser simpatía, pero Carmen logró ver el triunfo mal disimulado en sus ojos. «Ricardo Mendoza», dijo Patricia, «siento mucho tener que hacer esto, pero descubrí más evidencias». Entregó a Ricardo Mendoza una memoria USB. Esta fue encontrada en la computadora de Carmen. Contiene copias de todos los contratos confidenciales de la empresa de los últimos 6 meses. Carmen sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Eso es mentira. Nunca puse nada en mi computadora». «La memoria USB tiene sus huellas digitales, Carmen», dijo Patricia con falsa tristeza. «Y el historial muestra que los archivos fueron copiados anoche, cuando se quedó trabajando hasta tarde. Era la jugada final». Patricia había planeado todo meticulosamente. Durante la noche, mientras Carmen analizaba contratos, Patricia había usado su acceso de directora para plantar evidencias en la computadora de Carmen. Las huellas digitales en la memoria USB eran fáciles de conseguir. Bastaba tomarlas de algo que Carmen había tocado. Ricardo Mendoza conectó la memoria USB en su computadora y ahí estaban cientos de documentos confidenciales organizados por fecha e importancia. Era exactamente el tipo de información que valdría millones para competidores. «Carmen», dijo Ricardo Mendoza, su voz cargada de decepción, «¿cómo explica esto?» Carmen no tenía explicación. Estaba siendo destruida por evidencias fabricadas y no había forma de probar su inocencia. Lágrimas de frustración y desesperación comenzaron a rodar por su rostro.
No hice esto. Fue todo lo que logró decir. Ricardo Mendoza, juro por la memoria de mis padres que no hice esto. Pero Ricardo Mendoza ya no la estaba mirando a ella, estaba mirando a Patricia. ¿Cuándo exactamente encontró esa memoria USB? Esta mañana, cuando vine a verificar su computadora para un reporte de productividad. ¿Y por qué estaba verificando su computadora? Patricia dudó por una fracción de segundo. Porque algunos empleados vinieron a mí con preocupaciones sobre ella tener acceso a información sensible tan rápidamente. ¿Qué empleados? Prefiero no decir nombres. Pidieron confidencialidad. Ricardo Mendoza estudió a Patricia con atención renovada. Algo en su postura, en sus respuestas, estaba disparando alarmas en su mente. Conocía a Patricia desde hacía 5 años y nunca había demostrado tanta iniciativa en cuestiones de seguridad. Patricia, dijo lentamente, ¿tiene acceso a los sistemas de monitoreo de llamadas? Por supuesto, como directora financiera, tengo acceso a todos los sistemas de seguridad corporativa. ¿Y fue usted quien interceptó la llamada de Carmen? Yo fui quien descubrió la llamada sospechosa, sí. Ricardo Mendoza asintió lentamente. Las piezas estaban comenzando a encajar de una forma diferente en su mente. ¿Y quién más tuvo acceso a estas evidencias antes que yo? Solo yo. Vine directamente al Señor, así que descubrí todo. Entiendo. Ricardo Mendoza se levantó y caminó hasta la ventana nuevamente. Carmen, ¿puede esperar afuera algunos minutos? Necesito tener una conversación privada con Patricia. Carmen dudó, pero no tenía opción. Salió de la oficina con el corazón destrozado, sabiendo que su carrera y su vida estaban colgando de un hilo. Afuera se sentó en la silla de espera, tratando de no pensar en cómo todo se había desplomado tan rápidamente. Dentro de la oficina, Ricardo Mendoza se volteó hacia Patricia con una expresión que ella no pudo descifrar. Patricia, dijo, en 5 años trabajando conmigo, nunca demostró tanto interés en seguridad corporativa. De repente, en una semana se convierte en detective. ¿Por qué? Yo estaba preocupada por la empresa, Ricardo Mendoza. ¿Por mí? ¿Preocupada por mí o preocupada por su propia posición? El rostro de Patricia palideció ligeramente. No entiendo lo que quiere decir. Ricardo Mendoza sonrió, pero fue una sonrisa fría. Patricia, no construí este imperio siendo ingenuo sobre motivaciones humanas y acaba de cometer un error crucial. ¿Qué error? Dijo que interceptó la llamada de Carmen, pero los sistemas de monitoreo son automáticos. Graban todas las llamadas de empleados clave. No hay necesidad de interceptar nada. Patricia se dio cuenta de su error, pero era demasiado tarde. Y más importante, continuó Ricardo Mendoza, dijo que la transcripción se detiene a la mitad de la conversación. ¿Cómo sabría eso si no hubiera manipulado el archivo original? El silencio que siguió fue mortal. Patricia había sido atrapada en su propia trampa y ahora era su turno de enfrentar las consecuencias. El silencio en la oficina de Ricardo Mendoza era ensordecedor. Patricia Herrera estaba parada en medio de la sala, el rostro pálido como papel, dándose cuenta de que acababa de entregarse. Sus años de experiencia corporativa no la habían preparado para ser interrogada por alguien de la astucia de Ricardo Mendoza. Patricia, dijo Ricardo Mendoza, su voz peligrosamente calma, tiene 30 segundos para explicarme cómo sabía que la transcripción estaba incompleta. Patricia trató de recuperar la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. Yo asumí que estaba incompleta porque parecía terminar abruptamente. Mentira. Ricardo Mendoza abrió un cajón y sacó una tablet. Acabo de verificar el sistema de monitoreo. La llamada fue grabada en su totalidad. Carmen rechazó categóricamente la oferta
e incluso dijo que no le llamaran más. El rostro de Patricia pasó del pálido al rojo. Había sido atrapada en flagrante y ahora no tenía a dónde correr. Además, continuó Ricardo Mendoza digitando en la tablet, el sistema muestra que accedió a los archivos de grabación a las 3 de la madrugada de hoy, exactamente la hora en que la transcripción fue editada. Patricia abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Toda su estrategia cuidadosamente planeada se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Y sabe qué más descubrí? Ricardo Mendoza se levantó caminando lentamente hacia ella. La memoria USB con las evidencias contra Carmen fue insertada en su computadora a las 4:15 de la madrugada. El sistema de seguridad registra todos los accesos después del horario comercial. Adivine quién estaba en el edificio a esa hora. Patricia retrocedió un paso, pero no había a dónde ir. Ricardo Mendoza, ¿puedo explicar? ¿Puede? Entonces, explíqueme cómo consiguió las huellas digitales de Carmen en la memoria USB. Permítame ayudarla. Ricardo Mendoza mostró la pantalla de la tablet. Las cámaras de seguridad la muestran tomando la pluma de Carmen ayer por la tarde, cuando ella no estaba en el escritorio. Presionó los dedos de ella en la memoria USB mientras estaba distraída analizando contratos. La evidencia era irrefutable. Patricia había sido tan cuidadosa en enmarcar a Carmen que no se dio cuenta de que sus propias acciones estaban siendo registradas por los sistemas de seguridad de la empresa. ¿Por qué, Patricia?, preguntó Ricardo Mendoza, genuinamente curioso. 5 años trabajando conmigo, 5 años de confianza mutua. ¿Por qué tirar todo eso? Patricia finalmente se desplomó. Toda la fachada profesional desapareció, revelando a la mujer amarga y resentida que realmente era, porque no era justo, explotó. 5 años, Ricardo Mendoza, 5 años matándome trabajando para usted, siendo leal, siendo competente. Y entonces aparece una conserje cualquiera, y en 3 días tiene más influencia sobre usted de la que jamás tuve. Entonces esto era sobre envidia. Era sobre justicia. Merecía ser su mano derecha, no ella. Yo fui quien construyó la mitad de los sistemas de esta empresa. Yo quien trabajé fines de semana y feriados mientras todos dormían. Ricardo Mendoza movió la cabeza, una mezcla de decepción y lástima en el rostro. Patricia siempre fue valorada aquí, siempre fue respetada, pero esto es imperdonable. Afuera de la oficina, Carmen escuchaba los gritos ahogados y trataba de entender lo que estaba pasando. Su mente era una confusión de esperanza y miedo. Las voces en el interior se hacían cada vez más altas y podía distinguir que Ricardo Mendoza estaba interrogando a Patricia sobre algo. Entonces la puerta se abrió bruscamente y Patricia salió, el rostro rojo de ira y humillación. Miró a Carmen con un odio puro que hizo a la joven encogerse en la silla. «Tú», susurró Patricia venenosamente, «tú destruiste todo». «Patricia», la voz de Ricardo Mendoza cortó el aire como navaja, «vaya a limpiar su escritorio, está despedida, y considerando la gravedad de lo que hizo, estaré presentando un proceso criminal por falsificación de evidencias». Patricia se volteó hacia él, los ojos brillando con lágrimas de frustración. «Se va a arrepentir de esto, Ricardo Mendoza. Ella lo va a traicionar eventualmente. Es lo que hacen personas como ella. ¿Personas como ella?» Ricardo Mendoza se acercó, su voz gélida. «¿Se refiere a personas honestas? ¿Personas con integridad?» «Sí, Patricia. Espero que Carmen sea exactamente como personas como ella». Patricia salió pisando fuerte, sabiendo que su carrera estaba arruinada. En pocas horas, la noticia de su despido se esparciría por el mercado y nadie la contrataría nuevamente. Su intento de destruir a Carmen
se había vuelto contra ella de forma devastadora. Ricardo Mendoza se volteó hacia Carmen, que aún estaba sentada en la silla, tratando de procesar todo lo que había pasado. «Carmen, ¿puede entrar, por favor?». Ella se levantó con piernas temblorosas y volvió a la oficina. Ricardo Mendoza había recogido todas las evidencias falsas de la mesa, dejando solo la tablet abierta con los registros reales del sistema de seguridad. «Carmen», comenzó, su voz cargada de remordimiento. «Le debo la mayor disculpa de mi vida». Carmen no pudo responder. Las lágrimas que había contenido finalmente comenzaron a caer, pero ahora eran lágrimas de alivio, no de desesperación. «Debí haber confiado en usted», continuó Ricardo Mendoza. «Debí haber investigado adecuadamente antes de acusarla. Mi instinto me decía que era inocente, pero dejé que las evidencias nublaran mi juicio». Ricardo Mendoza finalmente logró hablar Carmen. Hizo lo que cualquier persona racional haría. Las evidencias parecían convincentes. «No, Carmen, hice lo que haría una persona arrogante. Asumí que sabía toda la verdad sin investigar adecuadamente. Es exactamente la misma arrogancia que casi me hizo firmar aquel contrato con los japoneses». Se sentó en la silla al lado de ella, una posición de igualdad que simbolizaba mucho más que solo una disculpa. «Carmen, quiero que sepa que su posición aquí está más segura que nunca, y quiero compensarla por lo que pasó hoy». Carmen movió la cabeza. «No necesita compensarme, solo necesita confiar en mí». «Confío en usted completamente». Ricardo Mendoza pausó, como si estuviera a punto de decir algo importante. «De hecho, quiero ofrecerle algo». Abrió un cajón y sacó un documento legal. «Esta es una propuesta de sociedad. 5% de la empresa, Carmen, con derecho a voto en las decisiones importantes». Carmen miró el documento como si fuera un objeto alienígena. «Ricardo Mendoza, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que salvó mi empresa 2 veces en una semana. 2 veces. La primera vez con los japoneses. La segunda vez forzándome a descubrir que tenía una víbora dentro de mi propio equipo de liderazgo». Carmen estaba en shock. Una semana atrás era una conserje invisible, y ahora le estaban ofreciendo una participación societaria en una empresa de miles de millones. «Ricardo Mendoza, necesito tiempo para pensar sobre esto». «Por supuesto, pero mientras piensa, quiero que sepa que esto no es caridad ni gratitud excesiva. Es reconocimiento de su valor real». En ese momento, la secretaria de Ricardo Mendoza tocó la puerta nuevamente. «Señor Mendoza, disculpe interrumpir otra vez, pero hay un agente de la Policía Federal aquí. Dice que necesita hablar sobre la investigación de la Yamamoto Corporation». Ricardo Mendoza y Carmen intercambiaron miradas. «Que pase». El agente que entró era un hombre de 50 años, cabello canoso, expresión seria. Miró a Carmen con reconocimiento. «Señorita Morales, presumo». Carmen asintió sorprendida de que la conociera. «Agente Fernández, Policía Federal. Estamos investigando un esquema internacional de fraude corporativo que involucra a la Yamamoto Corporation. Su denuncia inició una investigación que descubrió decenas de casos similares en toda América Latina». «¿Mi denuncia?», preguntó Carmen confundida. Cuando expuso el golpe contra el señor Mendoza, eso nos dio las evidencias que necesitábamos para obtener órdenes de allanamiento. Descubrimos que la Yamamoto estaba operando un esquema desde hace 5 años, dirigido a empresas mexicanas prósperas. Ricardo Mendoza se inclinó hacia adelante interesado. ¿Y cuál era exactamente el esquema? Identificaban empresarios arrogantes o excesivamente confiados, creaban situaciones de endeudamiento de familiares o personas cercanas y después
ofrecían contratos fraudulentos que transferían propiedades enteras a ellos. El caso del señor fue solo el más reciente. Carmen sintió un frío en el estómago. Agente, mi padre. ¿Las deudas de él con la Yamamoto fueron fabricadas? Fueron fabricadas, señorita Morales. Su padre nunca les debió un centavo. Crearon documentación falsa para establecer una conexión con usted, esperando poder usarla contra el señor Mendoza eventualmente. El silencio que siguió estaba cargado de revelaciones impactantes. Carmen se dio cuenta de que había sido pieza de un juego mucho más grande y siniestro de lo que había imaginado. Pero ¿cómo sabían que trabajaba aquí? No lo sabían. Fue coincidencia, pero cuando lo descubrieron, trataron de usar la conexión falsa para manipular la situación. El plan original era diferente, pero se adaptaron rápidamente. Ricardo Mendoza movió la cabeza, impresionado por la sofisticación del esquema. ¿Y ahora? Ahora están siendo extraditados para enfrentar acusaciones criminales internacionales. Y gracias al valor de la señorita Morales, al menos 20 otras empresas fueron salvadas de golpes similares. Carmen aún estaba procesando la información de que las deudas del padre eran falsas. Años de culpa y vergüenza estaban siendo lavados de su conciencia. Hay una cosa más, continuó el agente. La investigación reveló que la Yamamoto tiene activos congelados por valor de 50 millones de pesos que pertenecían a las empresas que defraudaron. Como el señor Mendoza fue la primera víctima identificada en escapar del golpe, parte de esos activos será redistribuida como compensación. Ricardo Mendoza sonrió. Creo que no necesitamos la compensación, agente. Prefiero que sea distribuida a las víctimas que realmente perdieron algo. Su decisión, señor Mendoza. Pero quiero que ambos sepan que son considerados héroes en esta investigación. Después de que el agente se fue, Ricardo Mendoza y Carmen se quedaron en silencio por varios minutos, procesando todo lo que habían descubierto. Carmen, dijo finalmente Ricardo Mendoza, parece que me salvó de mucho más de lo que imaginaba. En realidad, respondió Carmen, creo que nos salvamos mutuamente. Ricardo Mendoza sonrió y por primera vez desde que Carmen lo conocía, fue una sonrisa genuinamente cálida. Entonces, sobre esa oferta de sociedad. Carmen miró el documento en la mesa, después a Ricardo Mendoza y finalmente a la ventana que mostraba la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Acepto, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero crear un programa de desarrollo profesional para empleados de nivel básico. Personas como yo, que tienen potencial, pero nunca tuvieron oportunidad. Ricardo Mendoza extendió la mano hacia ella. Tenemos un trato, socia. Cuando Carmen estrechó su mano, supo que su vida había cambiado para siempre, no solo financieramente, sino de una forma mucho más profunda. Había encontrado su lugar en el mundo y, más importante, había encontrado a alguien que veía su verdadero valor. Afuera del edificio, Patricia Herrera cargaba una caja con sus pertenencias personales, observando el movimiento de la ciudad con amargura. Su intento de destruir a Carmen había resultado en su propia destrucción y ahora enfrentaba un futuro incierto. Pero allá arriba, en el último piso, dos socios improbables estaban planeando un futuro que prometía ser extraordinario para ambos. 3 meses habían pasado desde que Carmen se convirtiera en socia de Mendoza Holdings y la transformación en la empresa era visible en cada piso, en cada departamento. El programa de desarrollo profesional que había propuesto no era solo una condición para su sociedad, se había convertido en el alma de una nueva filosofía corporativa que estaba revolucionando la forma como la empresa operaba.
Carmen estaba en su nueva oficina en el penúltimo piso, revisando currículos de candidatos para el programa, cuando Ricardo Mendoza entró sin tocar, algo que se había vuelto habitual entre ellos. La formalidad excesiva había dado lugar a una sociedad genuina, basada en respeto mutuo y confianza total. «Necesita ver esto», dijo, colocando un periódico sobre su escritorio. La primera página mostraba una foto de los dos en una conferencia empresarial de la semana anterior con el titular «La dupla que está redefiniendo el mundo corporativo mexicano». Carmen rió moviendo la cabeza. «Están exagerando como siempre». ¿Están? Carmen, ¿vio los números del último trimestre? Nuestra productividad aumentó 40%. La rotación de empleados cayó a menos del 5% y tenemos una lista de espera de personas queriendo trabajar aquí. Era verdad. El programa de Carmen había identificado talentos ocultos en toda la empresa. Empleados de limpieza se convirtieron en analistas. Recepcionistas se convirtieron en coordinadores de proyectos. Guardias de seguridad se convirtieron en supervisores. La empresa se estaba transformando desde adentro hacia afuera. Y hay más, continuó Ricardo Mendoza, sentándose en la silla frente al escritorio de ella. Harvard Business School quiere hacer un estudio de caso sobre nuestra empresa y fue invitada para ser oradora principal en la Conferencia Internacional de Innovación Corporativa en Nueva York. Carmen levantó los ojos de los currículos, sorprendida. Nueva York, Ricardo Mendoza. No puedo. Claro que puede y va. Es el tipo de reconocimiento que nuestra empresa merece, que usted merece. Carmen aún luchaba a veces para aceptar su nueva realidad. 3 meses no eran suficientes para borrar años de invisibilidad y humillación. Pero Ricardo Mendoza se había convertido en más que un socio de negocios. Se había convertido en el amigo que la ayudaba a ver su propio valor. Hablando de reconocimiento, dijo Ricardo Mendoza, hay alguien aquí que quiere hablar con usted. Hizo una señal hacia la puerta y Marco Oliveira entró. Marco había sido guardia de seguridad nocturno de la empresa por 8 años, un hombre callado que Carmen había notado durante sus días como conserje. Siempre la saludaba educadamente, siempre preguntaba sobre su noche de trabajo. «Señora Carmen», dijo Marco claramente nervioso, «quería agradecerle personalmente». «¿Agradecerme por qué, Marco?» «Por la oportunidad». Nunca pensé que alguien vería potencial en mí, pero usted me dio una oportunidad en el programa y ahora soy coordinador de seguridad de todo el complejo. Carmen sonrió, recordando la primera entrevista con Marco. Había mostrado conocimientos impresionantes sobre sistemas de seguridad, protocolos de emergencia y gestión de equipos. Todo autodidacta, aprendido durante años de observación y estudio por cuenta propia. Marco siempre tuvo el conocimiento. Solo creé la oportunidad para que fuera reconocido. Pero es más que eso, señora Carmen. Usted cambió la vida de mucha gente aquí. Mi hija ahora tiene orgullo de decir que su papá trabaja en Mendoza Holdings. Antes se avergonzaba. Después de que Marco se fue, Carmen y Ricardo Mendoza se quedaron en silencio por un momento. Era el tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que se entienden completamente. «Carmen», dijo finalmente Ricardo Mendoza, ¿puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto, ¿es feliz? Quiero decir, ¿realmente feliz? Carmen pensó en la pregunta. 3 meses atrás estaba limpiando el piso y siendo tratada como invisible. Ahora era socia de una empresa de miles de millones, respetada nacionalmente, haciendo diferencia en la vida de cientos de personas. «Soy feliz», respondió, «pero aún parece surreal, como si fuera a despertar y descubrir que todo fue un sueño. Entiendo la sensación. A veces despierto y pienso, ¿cómo casi pierdo todo por arrogancia? Si usted no hubiera aparecido en esa sala, pero aparecí y usted escuchó.
Eso dice mucho sobre quién realmente es Ricardo Mendoza. Él sonrió, pero había algo en su expresión que Carmen no pudo descifrar. Una seriedad que no combinaba con el tono de la conversación. Carmen, hay algo que necesito contarle, algo que puede cambiar las cosas entre nosotros. Carmen sintió el estómago apretarse. ¿Qué es? Ricardo Mendoza se levantó y caminó hasta la ventana, las manos cruzadas en la espalda en su postura característica cuando estaba nervioso. Recibí una propuesta de compra de la empresa. Una multinacional estadounidense quiere adquirir Mendoza Holdings por $5.000 millones. Carmen sintió como si el piso hubiera desaparecido bajo sus pies. 5.000 millones es el tipo de oferta que surge una vez en la vida. Con su participación del 5%, se convertiría en millonaria instantáneamente. $250 millones, Carmen. El número era tan astronómico que Carmen no pudo procesarlo completamente. ¿Y usted quiere vender? Ricardo Mendoza se volteó para mirarla. Esa es la cuestión. Parte de mí siempre soñó con este momento. Construir algo tan valioso que alguien pagaría miles de millones por ello. Sería la validación final de todo lo que construí. Pero en los últimos 3 meses descubrí que construir una empresa no es solo sobre dinero, es sobre personas, es sobre impacto. Y lo que estamos haciendo aquí, eso no tiene precio. Carmen se levantó y se unió a él en la ventana. Allá abajo podía ver empleados saliendo a almorzar, conversando animadamente, claramente satisfechos con sus trabajos. Era una visión que la llenaba de orgullo. Ricardo Mendoza, esa decisión no puede ser mía. Es su empresa, su vida. No, Carmen, es nuestra empresa ahora, y esta decisión la afecta tanto como me afecta a mí. Carmen pensó en los currículos que estaba analizando más temprano. Personas como ella, que necesitaban solo una oportunidad para mostrar su valor. Si la empresa fuera vendida, todo el programa sería probablemente descontinuado. La nueva administración se enfocaría en ganancia máxima, no en desarrollo humano. ¿Sabe cuál es mi respuesta?, dijo finalmente. ¿No a la venta? Definitivamente no a la venta. Ricardo Mendoza sonrió, pero fue una sonrisa con una pizca de melancolía. Sabe que está renunciando a una fortuna, ¿verdad? Ricardo Mendoza. Hace 3 meses estaba limpiando su oficina. Ahora soy socia de una empresa que está cambiando vidas. Ya tengo mi fortuna. Él la miró con admiración genuina. ¿Cómo logras siempre decir exactamente lo que necesito escuchar? Tal vez porque pensamos de la misma forma, o tal vez porque finalmente encontró a alguien que no tiene miedo de ser honesta con usted. En ese momento, la secretaria de Carmen tocó la puerta. Disculpen interrumpir, pero hay una llamada urgente para la señora Carmen. Es de una editorial de Ciudad de México. Carmen atendió el teléfono en alta voz. Señorita Morales, aquí es Patricia Morales de Editorial Excelencia. Estamos interesados en publicar su biografía, De conserje a ejecutiva, una historia de transformación. Creemos que sería un bestseller. Carmen miró a Ricardo Mendoza con sorpresa. ¿Una biografía? Pero solo tengo 25 años, señorita Morales. Su historia ya inspiró a miles de personas. Un libro podría inspirar a millones. Estamos ofreciendo un adelanto de 500,000 pesos. Después de terminar la llamada, Carmen se sentó pesadamente en su silla. Es mucho. Todo está pasando muy rápido. Carmen merece todo ese reconocimiento, pero entiendo si se siente abrumada. No es abrumada. Es como si hubiera salido de una vida para entrar en otra completamente diferente. A veces siento que perdí algo en el proceso. ¿Qué perdió? Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. La simplicidad, tal vez. Cuando era solo Carmen, la conserje, mi vida era difícil, pero era simple. Ahora soy Carmen Morales, la ejecutiva, la inspiración, la historia de éxito.
A veces siento que las personas no me ven como persona, sino como símbolo. Ricardo Mendoza asintió, entendiendo perfectamente. Es el precio del éxito público. Pero Carmen, aún es la misma persona que tuvo valor de entrar en esa sala de juntas para salvarme. Eso nunca va a cambiar. Tiene razón. Es solo que a veces extraño la invisibilidad. Era más fácil cuando nadie esperaba nada de mí. ¿Y ahora? Ahora siento que tengo una responsabilidad enorme. Cada persona que entra en nuestro programa está apostando su carrera en mi capacidad de hacer diferencia. Es aterrador. Ricardo Mendoza se acercó y puso una mano en su hombro. Carmen, ¿quieres saber un secreto? Me siento exactamente de la misma forma, todos los días. La diferencia es que ahora no estoy solo cargando esa responsabilidad. Carmen lo miró viendo por primera vez la vulnerabilidad que raramente mostraba. ¿A veces se arrepiente de haberme promovido? Jamás. Es lo mejor que le pasó a esta empresa, y puedo decir, sin miedo de exagerar, es lo mejor que me pasó a mí también. Había algo en la forma, como dijo eso que hizo a Carmen, mirarlo con más atención, una intensidad que iba más allá de la sociedad profesional. Ricardo Mendoza. Carmen, sé que nuestra situación es complicada. Socios, colegas de trabajo, pero necesito ser honesto con usted sobre algo. El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que en algún momento, en los últimos 3 meses, se convirtió en mucho más importante para mí que solo una socia de negocios. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no dichas. Carmen sentía lo mismo, pero había luchado contra esos sentimientos, tratando de mantener las cosas profesionales. Ricardo Mendoza, eso complicaría todo. Lo sé, y no estoy pidiendo nada. Solo quería que supiera que cambió mi vida de formas que van mucho más allá de los negocios. Antes de que Carmen pudiera responder, el teléfono sonó nuevamente. Era la recepcionista. Señorita Carmen, hay un grupo de periodistas aquí abajo. Dicen que quieren hacer un reportaje sobre el programa de desarrollo de la empresa. Carmen suspiró. Que suban. Se volteó hacia Ricardo Mendoza. Nuestra conversación va a tener que esperar. Carmen, solo una cosa. Sobre la propuesta de compra de la empresa, voy a rechazarla oficialmente mañana. Tiene razón. Lo que estamos construyendo aquí vale mucho más que dinero. ¿Estás seguro? Absolutamente. Además, sonrió. Sería muy difícil encontrar otra socia que me salvara de golpes internacionales y encima mejorara mi personalidad. Carmen rió, sintiendo una mezcla de alivio y algo más profundo que no quería analizar en el momento. Los periodistas llegaron y por las próximas 2 horas, Carmen y Ricardo Mendoza fueron entrevistados sobre la transformación de la empresa. Hablaron sobre el programa de desarrollo, sobre la nueva filosofía corporativa, sobre cómo creían que el futuro de los negocios estaba en valorar el potencial humano. Señorita Morales, preguntó una periodista, ¿qué consejo daría a personas que se sienten atrapadas en empleos donde no son valoradas? Carmen pensó en la pregunta, recordándose a sí misma 3 meses atrás. Nunca subestimen su propio valor, y cuando tengan la oportunidad de hacer lo correcto, aunque sea arriesgado, háganlo. A veces, un momento de valor puede cambiar una vida entera. ¿Y señor Mendoza? Preguntó otro periodista. ¿Cómo describiría su sociedad con la señorita Morales? Ricardo Mendoza miró a Carmen antes de responder. Carmen me enseñó que el liderazgo real no es sobre ejercer poder sobre otros, sino sobre descubrir y desarrollar el poder que ya existe en cada persona. No es solo mi socia, es la persona que me recordó lo que realmente importa en los negocios. Después de que los periodistas se fueron, Carmen y Ricardo Mendoza se quedaron solos nuevamente. El sol se estaba poniendo, tiñendo la oficina con una luz dorada.
Carmen, dijo Ricardo Mendoza, sobre nuestra conversación anterior. Ricardo Mendoza, también siento algo por usted, algo que va más allá de lo profesional, pero necesitamos tener cuidado. Nuestra sociedad es muy importante para arriesgar a arruinarlo todo. ¿Y si no lo arruinara? ¿Y si solo hiciera todo aún mejor? Carmen lo miró viendo no al millonario arrogante que había conocido meses atrás, sino al hombre que había aprendido a valorar personas, que había elegido impacto sobre ganancia, que se había convertido en su mejor amigo y confidente. Entonces, dijo finalmente, tendríamos que definir muy bien nuestras reglas. Ricardo Mendoza sonrió, siempre la negociadora cuidadosa. Aprendí del mejor. Afuera, la ciudad se preparaba para otra noche llena de sueños y posibilidades. Y en el último piso de Mendoza Holdings, dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables estaban descubriendo que a veces el destino tiene planes mejores que cualquier cosa que podamos imaginar. La conserje invisible y el millonario arrogante se habían convertido en socios, amigos y ahora, tal vez, algo aún más especial. Su historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Un año pasó desde que Carmen Morales susurrara 3 palabras que cambiaron 2 vidas para siempre. El otoño llegó a Ciudad de México con su melancolía característica, pero en el último piso de Mendoza Holdings la atmósfera era de celebración y expectativa. Era el día del primer aniversario oficial de la sociedad entre Ricardo Mendoza y Carmen, y también el día en que una decisión importante sería tomada. Carmen estaba de pie ante la ventana panorámica de su oficina, observando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Su reflejo en el vidrio mostraba a una mujer completamente transformada. Cabello bien cortado, ropa elegante pero no ostentosa, y principalmente una confianza en los ojos que no existía antes. Pero era más que un cambio externo. Era la transformación de alguien que había encontrado su verdadero propósito en la vida. ¿Nerviosa? La voz de Ricardo Mendoza la sacó de sus pensamientos. Estaba parado en la puerta, vistiendo un traje azul marino que realzaba sus ojos, sosteniendo 2 cafés y un sobre lacrado. Un poco, admitió Carmen, aceptando el café. No es todos los días que se lanza oficialmente una fundación nacional. La Fundación Morales Mendoza, dijo Ricardo Mendoza probando cómo sonaba. Tiene un sonido bonito, ¿no cree? Era el proyecto más ambicioso de ellos hasta ahora. Después del éxito estruendoso del programa de desarrollo en la empresa, habían decidido expandir la iniciativa para todo el país. La fundación identificaría talentos ocultos en comunidades necesitadas, ofreciendo educación, capacitación y oportunidades de empleo en empresas asociadas. Ricardo Mendoza, dijo Carmen, volteándose para mirarlo. A veces aún no creo que llegamos hasta aquí. ¿Recuerda cuando casi me despide por arruinar su junta? Ricardo Mendoza rió, una memoria que ahora parecía venir de otra vida. Técnicamente usted arruinó mi junta, solo que de una forma que salvó mi vida. El sobre en sus manos llamó la atención de Carmen. ¿Qué es eso? Los resultados finales de la investigación de la Policía Federal llegaron esta mañana. Carmen tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Incluso después de un año, aún había aspectos del esquema de la Yamamoto que no habían sido completamente esclarecidos. Abrió cuidadosamente y leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de curiosidad a shock. «Dios mío», susurró. «Ricardo Mendoza, estaban planeando esto desde hace 3 años. Hace 3 años. ¿Qué quiere decir? La muerte de mi padre no fue accidente. Sabotearon su carro cuando descubrieron que estaba investigando las deudas falsas que habían creado». El silencio que siguió
fue pesado como plomo. Ricardo Mendoza se sentó lentamente, procesando la magnitud de lo que Carmen había descubierto. Carmen, lo siento mucho. No sabía. Nadie sabía. Fueron muy cuidadosos. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carmen, pero no eran lágrimas solo de tristeza. Eran lágrimas de una hija que finalmente conocía la verdad sobre su padre. Murió tratando de proteger a otras personas, tratando de exponer el fraude. Ricardo Mendoza se levantó y se acercó a ella, poniendo una mano gentil en su hombro. Estaría orgulloso de usted, Carmen. Terminó el trabajo que él comenzó. Carmen limpió los ojos y respiró profundo. Hay más. La investigación descubrió que la Yamamoto tenía una lista de objetivos. Usted era el número 23, Ricardo Mendoza. Ya habían destruido 22 empresas antes de la suya. ¿Y ahora? Ahora todas esas empresas van a recibir compensación de los activos congelados de la Yamamoto, y los responsables van a pasar el resto de su vida en prisión. Justicia había sido hecha, pero Carmen sabía que ninguna cantidad de dinero o prisión traería a su padre de vuelta. Lo que importaba ahora era honrar su memoria, continuando la lucha que él había comenzado. Carmen, dijo Ricardo Mendoza suavemente, ¿puedo hacer una pregunta que me está molestando desde hace meses? Por supuesto. Aquella primera noche, cuando escuchó a los japoneses hablando, ¿no tenía certeza de que yo le creería? ¿Por qué arriesgó todo de cualquier forma? Carmen pensó en la pregunta, recordando aquel momento de decisión que cambió todo, porque era lo correcto que hacer. Y porque mi padre siempre me enseñó que cuando ves algo malo pasando, tienes la obligación moral de actuar, independientemente de las consecuencias. Incluso sabiendo que podría despedirme, Ricardo Mendoza, en aquel momento, prefería ser despedida por hacer lo correcto que mantener mi empleo siendo cobarde. Ricardo Mendoza la miró con admiración creciente. ¿Sabe que es exactamente ese tipo de pensamiento lo que me hizo enamorarme de usted? La confesión salió tan naturalmente que ambos se sorprendieron por un momento. Habían bailado alrededor de sus sentimientos por meses, manteniendo todo profesional, pero ahora las palabras estaban en el aire. Carmen, sé que prometimos mantener las cosas profesionales, pero necesito ser honesto. No puedo más fingir que es solo mi socia. Se convirtió en la persona más importante de mi vida. Carmen sintió el corazón acelerar. Había luchado contra los mismos sentimientos, tratando de convencerse de que una relación romántica complicaría todo. Pero la verdad era que Ricardo Mendoza se había convertido en mucho más que un socio de negocios. Se había convertido en su mejor amigo, su confidente, y sí, la persona de quien se había enamorado. ¿Y si no funciona?, preguntó. ¿Y si arruinamos todo lo que construimos? ¿Y si funciona? ¿Y si descubrimos que somos aún mejores juntos que separados? Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta se abrió y Marco Oliveira entró, ahora vistiendo un traje elegante que marcaba su posición como director de seguridad corporativa. Disculpen interrumpir, dijo, pero los invitados están llegando para el evento de lanzamiento de la fundación. Carmen miró el reloj y se dio cuenta de que habían perdido la noción del tiempo. En una hora estarían anunciando oficialmente la Fundación Morales Mendoza para una audiencia de empresarios, políticos y periodistas. Marco, denos 5 minutos, dijo Ricardo Mendoza. Después de que Marco se fue, Ricardo Mendoza se acercó a Carmen y tomó sus manos. Carmen, no necesita responder ahora, pero quiero que sepa que mis sentimientos son reales y, independientemente de lo que decida sobre nosotros, nuestra sociedad profesional siempre será sagrada.
Carmen miró las manos de él, sosteniendo las suyas. Manos que un año atrás firmaban contratos sin leer, movidas por la arrogancia. Ahora eran manos que construían sueños, que cambiaban vidas, que habían aprendido el valor de la humildad. Ricardo Mendoza, dijo finalmente, ¿recuerda cuando me preguntó si era feliz? Recuerdo. Dije que sí, pero no estaba siendo completamente honesta. Era feliz profesionalmente, realizada como persona, pero había algo faltando. Y en los últimos meses me di cuenta de que era. Ricardo Mendoza esperó en silencio. Era usted. Me enamoré de usted también, Ricardo Mendoza, de la persona en que se convirtió, del hombre que siempre estuvo ahí debajo de la arrogancia. La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo Mendoza podría haber energizado todo el edificio. Se inclinó y la besó suavemente, un beso que cargaba meses de sentimientos reprimidos y la promesa de un futuro compartido. Cuando se separaron, Carmen rió. Bueno, ahora realmente complicamos todo. ¿O lo simplificamos? Carmen Morales Mendoza tiene un sonido aún mejor que Fundación Morales Mendoza, respondió Ricardo Mendoza. ¿Me está pidiendo matrimonio? Aún no, pero cuando lo haga, va a ser épico. Rieron juntos, y Carmen se dio cuenta de que esa era la felicidad que había estado buscando. No solo éxito profesional o reconocimiento público, sino la felicidad simple y profunda de estar con la persona correcta. Vamos, dijo, entrelazando los dedos con los de él. Tenemos una fundación que lanzar. El evento fue un éxito absoluto. Carmen y Ricardo Mendoza presentaron la Fundación Morales Mendoza a una audiencia entusiasmada, anunciando que ya tenían financiamiento para atender a 5,000 personas en el primer año. El programa sería implementado en 10 ciudades mexicanas, enfocándose especialmente en jóvenes de comunidades necesitadas. Durante su discurso, Carmen miró a la audiencia y vio rostros familiares. Marco estaba ahí, orgulloso como un padre. Margaret Sinclair, la crítica musical que se había convertido en una querida amiga, estaba en la primera fila aplaudiendo. Incluso algunos ex colegas de limpieza habían venido, ahora ocupando posiciones mejores en otras empresas gracias a las recomendaciones de Carmen. Hace un año, dijo Carmen al micrófono, era invisible. Trabajaba limpiando oficinas, siendo ignorada, sintiendo que mi vida no tenía propósito. Hoy estoy aquí porque alguien vio mi valor cuando yo misma no podía verlo. Miró a Ricardo Mendoza, que estaba a su lado en el escenario. Pero la verdad es que todos nosotros tenemos valor, todos nosotros tenemos potencial. A veces solo necesitamos a alguien que crea en nosotros, o valor para creer en nosotros mismos. La ovación fue ensordecedora, pero para Carmen el momento más especial fue cuando una joven se acercó a ella después del evento. «Señorita Morales», dijo la chica tímidamente, «mi nombre es Ana. Trabajo como empleada de servicio en una empresa de contabilidad. Escuché su historia y quería saber si aún hay esperanza para personas como yo». Carmen sonrió, recordándose a sí misma un año atrás. «Ana, no hay solo esperanza, hay certeza. Si tiene determinación y valor para actuar cuando sea necesario, puede llegar donde quiera. Incluso siendo solo una empleada de servicio, Ana no es solo nada. Es una persona con potencial infinito que aún no ha sido descubierto, y nuestra fundación va a ayudarla a descubrir ese potencial». Más tarde, esa noche, Carmen y Ricardo Mendoza estaban solos en su oficina, observando la ciudad a través de la ventana. Los edificios iluminados se extendían hasta el horizonte, cada luz representando sueños, ambiciones, personas luchando por una vida mejor. «Carmen», dijo Ricardo Mendoza, «¿se da cuenta de lo que hicimos? ¿De lo que realmente hicimos? ¿Creamos una empresa exitosa?
No. Bueno, sí, eso también. Pero lo que realmente hicimos fue probar que las personas pueden cambiar, que las empresas pueden tener alma, que el éxito no necesita ser solo sobre dinero. Carmen asintió. Y que a veces las personas más improbables pueden formar las sociedades más extraordinarias. Hablando de sociedades, Ricardo Mendoza se volteó hacia ella con una expresión traviesa. «Ricardo Mendoza, no se atreva». Pero él ya estaba arrodillándose, sacando una pequeña caja del bolsillo. Carmen Morales salvó mi empresa, cambió mi vida, me enseñó lo que realmente importa y encima se enamoró de mí a pesar de que fui un idiota arrogante. ¿Quiere casarse conmigo? Carmen miró el anillo, un solitario simple y elegante, exactamente lo que ella habría elegido. Después al hombre arrodillado ante ella, el mismo hombre que un año atrás casi la despide por interrumpir una junta. El hombre que había aprendido humildad, que había elegido personas sobre ganancia, que se había convertido en su alma gemela. Ricardo Mendoza, dijo, lágrimas de felicidad rodando por su rostro. ¿Se da cuenta de que si digo sí, voy a pasar el resto de mi vida recordándole lo arrogante que era? Espero que sí. Necesito a alguien que me mantenga humilde. Y se da cuenta de que nuestra historia de amor comenzó con usted tratando de humillarme y terminó con usted enseñándome lo que realmente significa tener clase. Carmen extendió la mano y Ricardo Mendoza deslizó el anillo en su dedo. Sí, Ricardo Mendoza, por supuesto que sí. Se besaron nuevamente más profundamente esta vez, sellando no solo un compromiso, sino una sociedad que había probado ser más fuerte que cualquier adversidad. 6 meses después, Carmen Morales Mendoza estaba parada en el altar de una iglesia simple pero elegante, vistiendo un vestido que ella misma había elegido. Nada extravagante, solo bonito y verdadero, como su historia. Ricardo Mendoza la esperaba en el altar, más nervioso que en cualquier negociación de su vida. La iglesia estaba llena de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la pareja. Empleados de la empresa, beneficiarios de la fundación, amigos e incluso algunos excompetidores que se habían convertido en socios después de ver la nueva filosofía de Mendoza Holdings. Pero para Carmen, la persona más importante en la iglesia era una silla vacía en la primera fila, reservada para su padre. Sabía que estaría orgulloso de la mujer en que se había convertido, de la lucha que había continuado, del amor que había encontrado. Carmen, dijo el sacerdote, acepta a Ricardo Mendoza como su esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza. Carmen miró a Ricardo Mendoza, viendo no al millonario arrogante que había conocido, sino al hombre que había aprendido que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que das. Acepto, dijo. Ricardo Mendoza, acepta a Carmen como su esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza. Ricardo Mendoza pensó en todo lo que Carmen le había dado. No solo amor, sino propósito, humildad, la comprensión de que el liderazgo real es sobre servir a otros, no sobre ejercer poder sobre ellos. Acepto, dijo. Cuando se besaron como marido y mujer, la iglesia explotó en aplausos. Pero el momento más especial vino después, cuando caminaron por el pasillo tomados de la mano y Carmen vio a Ana, la joven empleada de servicio que se había acercado a ella en el lanzamiento de la fundación. Ana ahora vestía el uniforme de aprendiz de Mendoza Holdings, sonriendo radiante. «Gracias por mostrarme que era posible», susurró Ana cuando Carmen pasó por ella. «Gracias por recordarme por qué hacemos esto», respondió Carmen. En la recepción, durante el discurso de Ricardo Mendoza, miró a su nueva esposa y dijo:
Carmen me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes. No en lo que conquistas, sino en lo que transformas. Y la mayor transformación que hizo fue en mí. Carmen se levantó para su propio discurso. Hace 2 años, era una conserje invisible que limpiaba la oficina de un millonario arrogante. Hoy somos socios de vida que probaron que cuando 2 personas se comprometen a crecer juntas, no hay límite para lo que pueden alcanzar. Pausó, mirando a la audiencia de rostros sonrientes. Pero la mejor parte de nuestra historia no es el éxito que alcanzamos, es el hecho de que nuestra historia inspiró a otras personas a creer que ellas también pueden reescribir sus propias vidas. 2 años después, Carmen estaba nuevamente en un hospital, pero esta vez por un motivo muy diferente. Sostenía a un bebé recién nacido en sus brazos, con Ricardo Mendoza a su lado, ambos llorando de felicidad. ¿Cómo la vamos a llamar?, preguntó Ricardo Mendoza. Carmen miró a su hija, pensando en todo el viaje que la había llevado hasta ese momento. Esperanza, dijo. Vamos a llamarla Esperanza. Era un nombre perfecto para la hija de una mujer que había probado que nunca es tarde para empezar de nuevo, y de un hombre que había aprendido que la verdadera grandeza viene de elevar a otros. La Fundación Morales Mendoza se había convertido en la mayor organización de desarrollo profesional del país, ayudando a más de 50,000 personas a descubrir y desarrollar sus talentos. La empresa se había convertido en un modelo mundial de responsabilidad social corporativa, pero para Carmen y Ricardo Mendoza el mayor éxito era simple. Habían encontrado el uno al otro, habían construido una vida basada en amor y propósito, y ahora tenían una hija que crecería sabiendo que cada persona tiene valor infinito. En la noche en que trajeron a Esperanza a casa, Carmen estaba amamantando al bebé cuando Ricardo Mendoza se sentó a su lado. ¿Recuerda?, dijo suavemente, cuando me preguntó por qué la contraté como conserje. Recuerdo. Dijo que parecía necesitar el trabajo. Mentí. Bueno, no completamente. Realmente parecía necesitar el trabajo. Pero la verdad es que había algo en usted incluso aquel primer día. Una dignidad, una inteligencia en sus ojos que me intrigaba. Carmen sonrió. ¿Entonces siempre supo que era más de lo que aparentaba? Parte de mí lo sabía, pero era demasiado arrogante para admitir que una conserje pudiera enseñarme algo. ¿Y ahora? Ahora sé que las mejores lecciones de la vida vienen de las personas más improbables en los momentos más inesperados. Carmen miró a su hija durmiendo en sus brazos. Esperanza va a crecer sabiendo eso. Va a crecer sabiendo que debe tratar a todas las personas con respeto, independientemente de su posición, y va a crecer sabiendo que su mamá es una heroína que salvó no solo una empresa, sino cientos de vidas. Nuestra hija, corrigió Carmen, y va a saber que su papá es un hombre que tuvo valor de cambiar, de admitir que estaba equivocado, de elegir amor sobre ego. Se quedaron en silencio por un momento, observando la ciudad por la ventana. Allá abajo, millones de personas vivían sus vidas, enfrentaban sus desafíos, soñaban sus sueños. Y en algún lugar, una conserje estaba limpiando una oficina, tal vez preguntándose si su vida tendría algún significado mayor. En algún lugar, un ejecutivo arrogante estaba tomando decisiones que afectaban cientos de vidas, tal vez sin darse cuenta del poder que tenía para hacer la diferencia. Ricardo Mendoza, dijo Carmen, prometo una cosa, cualquier cosa. Promete que siempre vamos a recordar de dónde venimos, que nunca vamos a olvidar cómo nos sentíamos cuando éramos invisibles o arrogantes. Promete que siempre vamos a usar nuestra posición para elevar a otros.
prometo. Y promete que siempre me va a dar unos pellizcos cuando empiece a volverme arrogante nuevamente. Carmen rió. Esa es fácil, prometo. Cuando Esperanza creció, su historia favorita a la hora de dormir era sobre una conserje valiente y un millonario terco, que descubrieron que el amor verdadero no conoce barreras sociales y que a veces las personas más improbables pueden formar las sociedades más extraordinarias. Y cada vez que Carmen contaba la historia, la terminaba de la misma forma. Y entonces, mi hija, vivieron felices para siempre, no porque la vida fue fácil, sino porque aprendieron que cuando dos personas se comprometen a crecer juntas, enfrentando desafíos lado a lado y elevándose mutuamente todos los días, pueden superar cualquier obstáculo y construir algo verdaderamente extraordinario.